Bueno, llegados a este punto, como todos los domingos, contamos con el análisis personal y siempre acertado de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal vosotros? Bueno, Carlos, cuéntanos. Parece que el Partido Socialista tiene que empezar a calentar en el banquillo porque finalmente va a ser también investigado por financiación ilegal. Pues tiene toda la pinta de que el siguiente paso, o dentro de un par de pasos, dependiendo de alguna diligencia testifical y demás, podría ser efectivamente la imputación del Partido Socialista por la financiación ilegal. De momento, eso que decían ellos que nunca iba a ocurrir, que no se iba a abrir ninguna pieza, acaba de ocurrir. Ahora, claro, hemos escuchado a Pedro Sánchez salir y decir lo que ha ocurrido es un mero paso procedimental. ¿Así? Un mero paso procedimental. La gente va caminando por la calle y según da un paso procedimental le abren un caso. ¿Por qué? ¿Por pisar la acera o por qué? O sea, evidentemente en España te abren un caso procedimental o una pieza judicial. ¿Por qué? Porque hay indicios penales. Si no, no te abren absolutamente nada. Pero bueno, otra mentira más de este señor. Vamos con las pruebas que claro que apuntan a financiación ilegal en el Partido Socialista y que por supuesto que son las que han avalado que se abra en la Audiencia Nacional una pieza separada por financiación ilegal del Partido Socialista. La primera es evidente. Aparecieron sobres de 2.800, 3.000, 4.500 euros. Todos ellos están prohibidos por la ley antiblanqueo. Por tanto, es imposible que eso aparezca en una contabilidad A. De hecho, algunos de estos sobres no aparecían en la contabilidad A. Por lo tanto, tiene que haber una contabilidad B. En España, hasta 2021, estaba prohibido el pago de más de 2.500 euros en metálico. A partir de 2021, se prohibió el pago de más de 1.000 euros. Todos los sobres que yo he citado están por encima de esas cifras. Por tanto, todos son ilegales a ojos de la ley antiblanqueo. Segundo, fuentes de dinero presuntamente ilegales. Ya han sido detectadas. ¿Cuáles son? Es evidente. Las obras públicas presuntamente amañadas, las mascarillas con comisiones ilegales, el petróleo traído de Venezuela, las subvenciones ligadas a fondos Next Generation, a la España vaciada, las de Teresa Rivera y demás. De todas ellas hay rastro, en otros casos, de que podrían haber provocado unos ingresos cuyos orígenes están claros. Destinos, pues sabemos que los sobresueldos que estaban recibiendo Ábalos y compañía, pero también por las conversaciones captadas podrían ser perfectamente destinados, una parte al menos, al Partido Socialista. Dinero en cajones sin ninguna justificación. Las propias secretarias del Partido Socialista han aludido a que tenían demasiado dinero en los cajones y que pedían a los cargos que por favor se los llevaran porque no querían tener tanto dinero. Eso está totalmente confirmado ya por la UCO. Y no sabemos todavía el importe total que había en esos cajones, pero si cada uno de los sobres podía ser de 3.000, de 4.000, de 4.500 euros, cuando aludían a mucho, debían aludir a más de un sobre. Venga, sigamos. Remesas de dinero como si estuviésemos viviendo en el lejano oeste. O sea, esta historia que nos han vendido de que tenían una empresa remesadora que traía dinero, pero ¿quién hace eso hoy en día? O sea, hoy se hace con transferencias, mucho más control, mucha más seguridad. Ellos no han dado ninguna justificación a la utilización de las remesadoras, de una empresa que les lleve y les coja el dinero. Ninguna. Han dicho, no, lo hacíamos así. Vale, la siguiente pregunta es ¿por qué? No han dicho nada. O sea, nadie prefería llevarse el dinero de una forma segura, en una transferencia bancaria, con una transferencia bancaria. ¿Preferían el fajo de dinero? ¿O es que el fajo de dinero era porque tenías ya el dinero dentro? Venga, sigamos. El dinero estaba gestionado por Koldo García Izaguirre, su mujer. Yo todavía estoy esperando que me diga alguien del Partido Socialista cuál era el cargo de Koldo García Izaguirre en el partido, y ya ni os cuento el de su mujer. No tienen cargo en el partido. Entonces, ¿por qué aparecen con una cuenta de gastos con cargo al partido? ¿Y por qué son ellos los que gestionaban el dinero? Ni media explicación. Dinero enviado a la casa de Ábalos en Fajos. Bueno, ya este hecho, que está totalmente acreditado, cajas y cajas de dinero en billetes de 50 euros, metidos, escondidos, en un armario de su casa. Y tenemos los mensajes, porque los captó la UCO, de cómo él reclamaba y decía, no, esto llevádmelo a mi casa. Y se lo reclamaba al partido, a través de Koldo García Izaguirre y de Patricia Úriz. Y Koldo García Izaguirre y Patricia Úriz efectivamente iban al partido, lo cogían y lo llevaban. O se lo llevaban directamente desde el partido. Esa parte no la sabemos, pero sabemos que el dinero llegaba allí. Bien, sobres que no figuran en la contabilidad del Partido Socialista. De las fotografías que ha captado la UCO, que consiguió a través de los móviles, que ha conseguido comprobar, resulta que aparecen algunos sobres que no aparecen en los movimientos de la contabilidad. En concreto, en noviembre de 2019 aparece un sobre, 826,71 euros, que no aparece, lo tienen fotografiado la UCO y no aparece en la contabilidad oficial del Partido Socialista. Por tanto, si no aparece en la oficial, tiene que estar en una B. Bien, todo un lenguaje entero para encriptar y para intentar confundir en caso de investigación judicial. Chistorras, lechugas, folios, soles, todo eso es un lenguaje entero creado en clave. ¿Por qué se crea un lenguaje en clave? Porque lo que estás ocultando es delictivo, ¿verdad? Alguien tiene un lenguaje en clave para hablar de cosas normales. Oye, pásame el boli. Oye, que necesito cambiar la silla, que se me ha roto un brazo de la silla.
Nadie, ¿verdad? Bien, pues esto evidentemente es porque ocultas una ilegalidad. Sigamos, 1 millón al menos dispuesto en metálico para supuestos gastos. ¿Quién tiene 1 millón en metálico dispuesto para supuestos gastos? Por cierto, es muy llamativa esta historia porque los supuestos gastos correspondían a Ábalos, a Santos Cerdán, a Koldo García Izaguirre, que no tiene cargo, ¿vale? Y de pronto aparece un sujeto colectivo, que era nada más y nada menos que Secretaría de Organización. Ya, es que los que acabo de citar eran los secretarios de organización. Por tanto, ¿quién era el que recibía el dinero de ese sujeto colectivo, que no se puede poner un sujeto colectivo para entregarle dinero, que era Secretaría de Organización? ¿Quién era? Si los secretarios de organización tenían sus cuentas particulares. Bien, a este sujeto colectivo se le han asignado 750.000 euros en pagos en metálico. Ni media justificación de cómo, por qué, quiénes eran, ni media. Literalmente ni media. De hecho, ya sabemos que Pedro Sánchez ha admitido y Pilar Alegría que recibían pagos en metálico y no aparecen en la contabilidad. Por tanto, tiene que haber una contabilidad B. Sigamos. Remesas de dinero que no incluían los billetes de 500, 200 o 100. En todos los tickets que hemos comprobado, en todos los justificantes de esa remesadora que traía el dinero, el tope de billete acababa en 50 euros. Entonces, ¿cómo podía haber pagos con 500, 200 y 100 que entraban por la chimenea o en paloma mensajera? O entraban en las bolsas de Carmen Pano, que tiene mucho más sentido, ¿verdad? Bien, grabaciones a Santos Cerdán hablando de comisiones, frase literal, a espaldas del partido. Vamos a ver, Santos Cerdán abroncó a Koldo García Izaguirre y a José Luis Ábalos porque, según él, estaban llevándose dinero de esas comisiones de obras públicas presuntamente amañadas a espaldas del partido. Fue la expresión que utilizó él. Si hay dinero a espaldas del partido, es que hay dinero por delante del partido, ¿verdad? Bien, y luego cuidado, que no eso es un detalle menor. Esas obras públicas de las que se supone que se sacaba ese dinero pasaban todas por la mesa del Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. ¿No se enteraba Pedro Sánchez? Pues ala, toneladas de pruebas, Manuel. Más claro, agua, y el listado continúa. Como siempre, Carlos, muchísimas gracias. Te escuchamos todas las noches de lunes a viernes en La Noche de Cuesta. Fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo enorme. Bueno, pues esto es lo que hay. Sobres de dinero en efectivo, cajas con billetes, bolsas de basura y luego el cobro de presuntas comisiones a cambio de obra pública. ¿Lo leéis? ¿Oléis eso? Huele a basura y viene de Ferraz. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas. Es Radio.